Vamos allá. Saben, Jujutsu Kaisen cuenta con un gran elenco de personajes. Muchos buenos, varios malos y bastantes desaprovechados. Pero si hablamos del pico de calidad en cuanto a personajes en Jujutsu se refiere, creo que este dúo es un gran ejemplo de ello, y que considero que tienen una escritura perfecta. O casi perfecta, pero escritura perfecta suena mejor para el título y eso. Gojo y Geto son a mi parecer una pareja de personajes tan bien hecha que es simplemente absurdo. Y en este video quiero exponer el por qué pienso esto. Así que sin más que decir, empecemos. Pero primero hay que definir qué es una buena escritura. Pues si hablamos objetivamente, un personaje bien escrito debe tener profundidad, complejidad y autenticidad. Esto puede variar, pueden existir personajes poco profundos o poco complicados que aún así sean muy buenos. Y ese tipo de personajes me encantan. Sin embargo, cuando un personaje tiene más capas de profundidad dentro de su historia, llega a ser más entendible. Y para el público, más interesante. Pero lo que sí o sí debe cumplir un personaje para ser bueno en mayor o menor medida es ser creíble, con un desarrollo que justifique sus acciones, ser relevante para la historia, tener virtudes y defectos que lo enriquezcan y sobre todo ser memorables. Un buen personaje es alguien que se queda en la mente del espectador, alguien al que puedas entender sus motivaciones y metas. Y tanto Satoru Gojo como Suguru Geto tienen todas esas características que los hacen tan buenos personajes. Pero si no me creen, déjenme explicarles el por qué pienso así. Y para eso no hay mejor manera que explorar la vida, la psique y el desarrollo de estos dos fantásticos individuos. Decir que Geto y Gojo son personajes planos o aburridos sería un pecado capital. Y es que la forma en la que piensan y viven sus vidas son el constructo de diversas experiencias que fueron moldeando su forma de pensar. Esta es la historia de dos amigos tan cercanos que tomaron caminos opuestos. Satoru Gojo, aquel con el infinito y los 6 ojos, quien un 7 de diciembre de 1989 rompería con el equilibrio del mundo de la hechicería solo con su nacimiento. Sí, claramente este sujeto no es un cualquiera. Es seguramente la persona más importante de toda su generación, y nacer con un poder tan grande que te dé una libertad sin igual puede terminar volviéndote un gran héroe o el más horrible de los villanos. Pero por suerte no terminó siendo lo segundo. El joven Satoru se volvió un estudiante normal, entre comillas, de la escuela de hechicería. Estando entre los más fuertes, gracias a la bendición con la que nació, fue fácilmente catalogado como grado especial. Pero él no sería el único, porque junto a él estaba el que se volvería la persona más importante de su vida, Suguru Geto. Poseedor de la técnica de manipulación de maldiciones y un flequillo bacanísimo, se volvería el mejor amigo de Satoru. Una persona que al estar en el mismo escalón que él podría confiar con toda seguridad. Pues ser capaz de hacer cosas imposibles no te hace ser perfecto. Y hasta alguien así necesita compañeros. Necesita guía. Siendo joven e inmaduro, Satoru solía ver como un fastidio proteger a los débiles. Era Geto quien intentaba bajarlo de la nube en la que vivía, dándole los argumentos moralistas como los describe el peliblanco, que de seguro aprendió de sus padres, y hasta tratando de que se comporte de manera más humilde y respetuosa con otras personas. Irónico que luego se volvería el tipo más racista y clasista de todo Japón, pero eso es tema para luego. Sin dudas, Geto fue parte importante para que Satoru no se volviera una mala persona. Pero todo lo bueno se acaba, y la vida de ambos cambiaría luego de aquella misión. Proteger y eliminar al recipiente de plasma estelar. Una misión sencilla para los más fuertes, pero estos no contaban con una anomalía dentro del plan. Toji Fushiguro, quien sería el pilar más importante para el ascenso y caída de estos dos personajes. Sin enrollarme mucho, Toji terminó dándole a Satoru tanto la visión de que aún con su poder infinito sigue siendo un hombre vulnerable, a la vez que elevando más allá de sus límites y enseñándole que siempre se puede llegar a más, pero dejándole varias cicatrices traumáticas en el camino. Y siendo un simio sin energía maldita, obligó a Gojo a no conformarse, y se podría decir que mientras le hizo subir un escalón más en la escala de poder, también le dio una lección de humildad. Y fue luego de su enfrentamiento con este que Satoru pasaría oficialmente a ser conocido como el hechicero más fuerte. Pero, ¿cómo fue para Geto? Pues Suguru se llevó la peor parte de todo esto.
A él le habían enseñado que los fuertes viven para proteger a los débiles, que incluso ellos tienen valor, y por eso existen los hechiceros para protegerlos. Sin embargo, con la muerte de Rico todo cambió. Esa bala fue la que sembró la raíz de duda en la cabeza de Suguru, y también la raíz de su odio hacia los... Cuando vio de primera mano la mezquindad de los humanos fue cuando la duda empezó a carcomer el subconsciente de Geto. Su mente estaba luchando por no consumirse ante estas ideas peligrosas y malvadas. Suguru no se convenció de inmediato. Fue un proceso que lo consumía sin parar, una espiral de duda que no podía parar. Cuando Haibara le dice que sabe diferenciar entre personas buenas y malas, Geto le dice, ¿y aún así te sientas junto a mí? Lo dice porque cree que tener esos pensamientos lo hacen ser alguien malo. Iba en contra de todo en lo que él creía correcto. Después de todo, nadie bueno había pensado como él. Hasta que llegó Yuki, quien puso la última pieza en todo esto. Pues en esa plática sobre cómo crear un mundo sin maldiciones, cuando tocan la idea de exterminar a los no hechiceros y Yuki no lo confronta y en vez de eso exploran más en esa idea, algo se enciende dentro de Geto. Pues el solo hecho de que alguien pueda al menos pensar algo igual que él motivó sus creencias. Geto se encontraba en un limbo entre la lógica y el moralismo, y después de esta conversación y el incidente en aquella aldea, finalmente se decidió cuál era su creencia verdadera, y ya todos sabemos cómo eso terminó. Sin embargo, Geto realmente no cambió su persona por completo, solo se descubrió la creencia que estaba buscando, una en la que se justifiquen sus acciones y una creencia que lo haría más feliz. Cuando Geto finalmente acepta el camino que tomará, se ve más alegre. Ya no está en esa espiral de disgusto y por fin hay algo que respalde su deseo por acabar con ese ciclo de exorcizar y consumir. Él siguió siendo alegre como siempre, carismático, bromista y ahora más decidido que nunca. Y esa fue una creencia a la que no renunció hasta el final de su vida. Se mantuvo firme a ella y esa fue una decisión perfecta. El desarrollo de estos dos es algo sublime, es orgánico, es creíble y está bien llevado, sobre todo por parte de Geto. En lo personal, los dos brillan en varios aspectos, pero para mí lo que mejor está hecho de cada uno es el desarrollo de personaje por parte de Geto y la mentalidad por parte de Gojo. Pues intentar desenvolver por completo la mente tan compleja de Satoru es casi imposible, pues ni siquiera sus más allegados logran comprenderlo de todo. Escribir un personaje muy poderoso es difícil. Si lo haces mal, puedes terminar haciendo un Gary Stu, pero si lo haces bien, puedes crear auténticos personajazos. Y Gojo no es la excepción. Fuerte es una palabra que describe a Gojo, y fuerza es una palabra que lo ha acompañado toda la vida. Después de todo, el mundo de la hechicería se rige por los fuertes, pero cuando eres aquel con más poder, ni siquiera puedes compararte a los demás. No eres como una persona, eres como un dios que se junta con personas. La gente te teme y te venera, y no puedes hacer nada para romper esa brecha que te separa de tu yo como persona y tu yo como ser. Y de eso se trata la soledad del más fuerte. Satoru es alguien que superficialmente es extrovertido, gracioso y social, pero detrás de esa capa de confianza, arrogancia y seguridad se esconde una persona que no puede revelar sus sentimientos al mundo por el poder que posee. Alguien que vive rodeado de personas, pero aún así se siente solo. Esto es algo con lo que Gojo ha vivido y que lo exilia de poder ser comprendido por otros, pues puedes empatizar con las personas para intentar entenderlas. Pero al final, eso no es ponerte en sus zapatos por completo. Y Gojo es especial. Él carga con pesos y responsabilidades que solo él tiene por su estatus, pero también tiene un sueño, que solo se podrá cumplir con ayuda de otros. Y la forma poética en la que Akutami consciente o inconscientemente relaciona todo esto con las mismas habilidades de Gojo es sublime. Después de todo, el infinito no es más que una barrera que evita que lo puedan tocar. Una barrera que lo separa a él de los demás. Y el vacío infinito, su expansión de dominio, un reflejo de su alma, es un mundo con información infinita que solo él entiende. Ese es el mundo de Satoru Gojo, un mundo que nadie puede comprender.
Por esas razones, Goyo no se expresa como querría con otras personas, ni siquiera con sus alumnos. Puedes hacer florecer una flor y admirarla, pero no puedes pedirle que te entienda. Pero mentiría si digo que no hubo al menos una persona con la que Goyo se sentía libre de conversar. Pues allí estaba Geto. Cuando lo perdió una parte de sí. Él experimentó la compañía y la soledad de primera mano. Por eso él quería expresarle esto a Sukuna, alguien igual o más fuerte que él. La soledad que conlleva la fuerza absoluta es lo que te enseñará a amar. Al final no pudo hacerlo, pero en el limbo terminó abriéndose por completo con la única persona con la que en vida se sintió más humano, su único y mejor amigo. Que la soledad le haya enseñado a amar es porque, como dije anteriormente, Satoru experimentó tanto compañía como soledad, y se dio cuenta que para obtener el valor absoluto de la alegría, necesitas de alguien con quien compartirla. Crear personajes tan complejos, con desarrollos tan buenos, orgánicos y líneas de pensamiento tan interesantes y profundas y que no fallan en casi ningún aspecto es un trabajo increíble que merece admiración. Me sigo dejando de demasiadas cosas en el tintero y creo que no exagero cuando digo que se podría hacer una tesis de psicología entera sobre esta par. Sin dudas merecen ser explorados a fondo individualmente y en un futuro quizás les haga un video a cada uno. Pero por ahora espero que con todo lo dicho en este video les haya entretenido y sobre todo dado a entender por qué pienso que Goyo y Geto tienen una escritura perfecta.